¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Feliz sábado. Es un gusto saludarles. Bueno, el día de hoy, en esta mañana, vamos a estudiar un tema que hemos titulado Tu mejor defensa. Ya leímos nuestra cita en Tercera Juan 2, donde Dios nos expresa algunos, ¿cómo podemos decir? Deseos de parte de Él en cuanto a nosotros, a nuestra persona. A veces tenemos ideas equivocadas, ¿no? Acerca de Dios. Y bueno, aquí él nos expresa lo que Él desea para cada uno de nosotros. Y dice que Él quiere que seamos prósperos, ¿sí? Que prosperemos en todas las cosas, ¿no? Que prosperes en tu trabajo, en tu familia, en tu escuela, en donde quiera que tú te desenvuelvas, ¿sí? Que tus planes tengan éxito. Y menciona por ahí que Él quiere que tengamos salud, entre otros de sus buenos deseos, que seamos personas sanas, ¿sí? ¿Cuántas veces nos preguntamos, ay, ¿por qué Dios me tendrá así, no enfermo? A lo mejor hemos pensado, ¿no? Pero no es el deseo de Dios, o sea, no es Dios quien te envía la, la enfermedad. Y dice que de esa misma manera, Él espera también que prosperemos espiritualmente, o sea, que sigamos creciendo, ¿no? En nuestra vida espiritual. Esos son los mayores deseos de Dios para nosotros, ¿no? O sea, la cuestión espiritual en tu vida en general, ¿sí? O sea, las cosas tus actividades y en tu salud. Y vamos a hablar precisamente de ese deseo, ¿no? De la salud. Eh, Saben que por ahí existió por ahí un hombre llamado Hipócrates, en Grecia, por ahí en estos años. Eh, y él fue ¿cómo podemos decir? Como el padre de la medicina moderna, el que sentó las bases, dice por aquí. Y él tenía una convicción, ¿sí? Que era que el cuerpo humano, ¿sí? Tenía la habilidad, dice, innata de curarse a sí mismo, que tenía esa cualidad nuestro cuerpo, de curarse a sí mismo. Y es algo interesante porque bueno, se sabe que es algo correcto, ¿sí? Entonces, él por ahí tenía unas frases que se hicieron muy famosas hasta nuestros días, como las siguientes. Dice, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que él consideraba que a través de nuestra alimentación nosotros podríamos eh, eh, ¿cómo se dice por aquí? Sanar, ¿sí? Podríamos prevenir también enfermedades. Y otra frase muy interesante es la siguiente. Él dijo, antes de sanar a alguien, hablando de un médico, por ejemplo, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le enferma. Es algo que a lo mejor no se pone mucho en práctica, ¿no? En la medicina. O sea, antes de atender a alguien y decirle, bueno, le voy a ayudar, pero necesitamos saber si usted quiere que, pues, está dispuesto a renunciar a aquello a lo que le causó la enfermedad. Y esto también habla acerca de, bueno, aquí podemos sacar varias cosas, ¿no? O sea, la disposición de la persona para sanar, ¿sí? O sea, si realmente quiere sanar o nada más quiere que le quiten los malestares, ¿no? O sanar, plenamente o completamente. Y la cuestión de atacar las causas realmente de una enfermedad, que generalmente lo que hacemos es simplemente eh, atacar los síntomas, ¿no? Ese dolor de cabeza que traes, el calambre, no sé, cosas, ¿no? Que traemos por ahí las molestias, ¿no? Lo que nos hace sentir mal.
pues generalmente es lo que atacamos, ¿no? O sea, te duele aquí, te duele acá, bueno, pues haz esto, tómate esto. Pero pocas veces los médicos indagan, ¿no? En la causa de ese malestar y por eso pues seguimos enfermos toda la vida. Y cuando pasa el efecto del medicamento, pues otra vez, ¿no? Sentimos los malestares. Entonces, son muy interesantes los conceptos que él manejaba y que a veces pues los hemos dejado de lado, ¿no? En la actualidad. Eh, Hay otra frase también que seguramente hemos escuchado, eres lo que comes. ¿La hemos escuchado por ahí? Miren, por aquí tengo un dato interesante del INEGI del año pasado, donde se hizo por ahí o se sacó esta estadística. La primera mitad del año, o sea, los primeros 6 meses del año, las principales causas de muertes aquí en nuestro país fueron las siguientes. Ahí les va. Y bueno, no varía mucho de lo que sucede en otras partes del mundo. Pero miren, aquí tenemos el dato de las enfermedades del corazón, que fueron la principal causa de muertes con 97.187 en medio año nada más. ¿Sí? Se nos fue toda esa gente. La diabetes con 55.885 y el cáncer con 45.409 casos. Eh, Son enfermedades que, bueno, o sea, creo que todos hemos escuchado de ellas, sabemos lo peligroso que son, lo mortal que son. Sin embargo, eh, podemos darnos cuenta de que al menos estas tres, bueno, casi todas, ¿no? Pero al menos estas tres, eh, mayormente tienen que ver con lo que comemos, ¿sí? O sea, pueden existir otros factores para que se den, se presenten. Sin embargo, en la mayoría de los casos tiene que ver con lo que comemos, es decir, son completamente, ¿cómo podemos decir?, prevenibles, ¿sí? A menos que haya por ahí algunos, a veces factores hereditarios y aún así podemos que evitarlas, ¿sí? O sea, no es tampoco ley porque es que mi abuelita tenía esto y yo también, ¿sí? También se puede evitar. Pero hay veces que hay más que pues, predisposición, ¿no? Sin embargo, les digo, es más el porcentaje que se da por causa de qué, de lo que comemos. Y miren lo que nos dice por aquí la señora Elena White en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Miren este comentario, dice que Dios vio que las costumbres del hombre se habían corrompido. Esto, después del diluvio, ¿sí? O sea, bueno, desde antes, ¿no? Ya estábamos mal como raza humana, pero después del diluvio dice aquí que Dios notó esto. O sea, Dios vio que como que seguíamos en lo mismo. O sea, no cambiábamos, o sea, Dios, acuérdense que hizo una purga, ¿sí? De seres humanos, de seres vivos, a través del diluvio, pero, o sea, fueron pasando los años otra vez y ya traíamos esa tendencia a lo malo, o sea, a seguir alejándonos de Dios, a hacer lo malo, ofenderle. Dice aquí, estaba dispuesto el hombre a exaltarse a sí mismo en forma orgullosa contra su creador, o sea, rebelarse contra Dios. Ya traíamos eso hasta la fecha. Dice, y a seguir los dictámenes de su propio corazón. Y dice, permitió que la raza longeva, ustedes recuerdan que en aquellos tiempos, eh, la gente vivía muchísimos años y nosotros podemos por ahí corroborarlo en el libro de Génesis, donde empezamos a leer ahí algunas genealogías y nos mencionan los años que vivían las personas, ¿sí? Y yo estoy seguro que todos nos quedamos sorprendidos, ¿no? Al ver la longevidad de ellos, ¿sí? Sin embargo, dice que Dios permitió que ellos empezaran a comer alimentos de origen animal. Es decir, bueno,
Desde antes del diluvio, el ser humano ya comía animales, ¿sí? O sea, ya comía carne, se alimentaba de carne, pero nosotros leemos también ahí en el libro de Génesis eh, cómo Dios le permite a Noé, o sea, él habla con Noé y le dice que puede alimentarse de todo ser vivo, le dice. Más adelante, por ahí en el libro de Levítico, nosotros nos damos cuenta también que Dios empieza a ser ya más específico en cuanto al tipo de carne que debemos comer. En aquel momento, pues no había muchas opciones cuando pasó el diluvio. Obviamente ya no había vegetación, entonces tenían que alimentarse de carne, ¿sí? Y tampoco había como mucho, ¿cómo podemos decir? No podían ser tampoco muy selectivos en ese momento, ¿sale? Entonces Dios les permite, ¿sí? Y dice aquí que Dios tenía en mente algo, ¿sí? Aparte de, bueno, de que subsistieran por raza, dice que Dios les permitió que empezaran a comer alimentos de origen animal para abreviar su existencia pecaminosa. Dice, y pronto, después del diluvio, o sea, no pasó mucho tiempo, y nosotros también lo podemos corroborar ahí en la Biblia, en la historia bíblica, con las edades a las que morían las personas, ya después del diluvio, o sea, se vio un cambio muy drástico, y la razón principal, dice aquí, que fue la alimentación. ¿Verdad? Entonces, ¿será importante lo que comemos o no? ¿Qué creen ustedes? Aquí dice que gracias, o por causa, más bien no gracias, sino por causa de la alimentación que se empezó a ya ser como, ¿cómo puedo decir? Lo normal, ¿sí? Porque en algún momento pues fue una urgencia, ¿no? Ese tipo de alimentación, pero ya después se convirtió en algo normal, o sea, al hombre le gustó y dice que esto empezó a ser la causa de que, dice, la raza comenzó a decrecer en tamaño, es decir, la estatura empezó a disminuir, ya salíamos más chaparros, y aparte dice, ya con menos expectativa de vida. ¿Qué les parece? Por la alimentación. Y aquí habla exclusivamente de los alimentos de origen animal. En la actualidad tenemos un montón de opciones, ¿sí? Para comer, que sabemos, porque tampoco es un secreto, es que sabemos que hacen mal, ¿sí o no? Pero que nos agradan, nos gustan. Y muchas veces nuestra alimentación está basada en ese tipo de alimentos. Por ejemplo, la comida rápida ahorita es la base de la alimentación de muchas personas, porque no tenemos tiempo de cocinar en casa, porque ni siquiera a veces estamos en casa, entonces comemos lo que se nos atraviese, ¿sí? Y en grandes cantidades además. Entonces son muchos factores que ya hacen que el ser humano ya no tenga mucha expectativa de vida y incluso dice aquí hasta la estatura disminuyó. Ustedes recuerdan lo que nos menciona también Dios en cuanto a la estatura de, por ejemplo, de Adán y Eva, este, con casi 4 metros, ¿no? De altura, pues, no tiene nada que ver con la estatura que tenemos actualmente. Entonces vemos cómo la alimentación obviamente cuenta, obviamente afecta, ¿sí? Y es algo que a veces no le damos mucha importancia a nosotros hasta que estamos enfermos. Ahí es donde empezamos a decir, ok, necesito ahora sí cambiar mis hábitos, necesito este otro estilo de vida, pero muchas veces ya es tarde, ¿sí? Ese es el problema. Y bueno, dice por aquí, la señora Elena White, que nunca, dice, fue tan necesario como hoy, o sea, en nuestros días, dar educación en los principios que rigen la salud. A veces no nos interesa mucho esto, pero dice aquí que debiésemos de recibir educación. ¿Vale? O sea, no nada más ir
a la consulta con el médico, con el nutriólogo, sino recibir educación, o sea, estudiar, saber cómo funciona nuestro cuerpo, qué necesita el cuerpo para estar sano. Dice, a pesar de los maravillosos adelantos relacionados con las comodidades, la tecnología, el bienestar de la vida, nosotros sabemos que vivimos en una época donde tenemos muchas facilidades, mucho desarrollo tecnológico, muchos adelantos, ¿no? En cuanto a la tecnología, por ejemplo. Sin embargo, dice aquí que en cuanto al tratamiento de enfermedades, dice, resulta alarmante el decaimiento del vigor y de la resistencia física. Es decir, hay muchos avances, ¿sí? Tal vez como nunca antes, pero seguimos igual de enfermos. Entonces, es algo que es contradictorio, ¿no? Porque decimos, bueno, si tanto hemos avanzado, se supone, porque las enfermedades van en aumento. ¿Por qué no seguimos muriendo de esto, del otro? Si se supone que somos una raza súper avanzada. Bueno, este es el gran contraste, ¿no? De nuestra civilización. Y bueno, también tiene que ver la cuestión de nuestras prioridades, ¿sí? O sea, que vivimos confundidos, vivimos con nuestras prioridades patas para arriba, como decimos. ¿Por qué? Porque ahorita nuestras prioridades, ¿qué son? Aquí tenemos una pequeña lista, ¿no? Puede variar, ¿no? De acuerdo a la persona, pero más o menos es esto, o sea, tener una buena casa, un buen carro, un buen teléfono. Esto antes no se daba, pero ahora es algo común, o sea, ya hasta el niño debe de tener su buen teléfono de 30,000 pesos o hasta más, ¿sí? Dedicamos mucho dinero, o sea, muchos gastos para la cuestión de la ropa, ¿sí? Porque ahorita queremos ropa de marca, o sea, no queremos cualquier mugrero. La escuela, o sea, tiene que ser una buena escuela donde van mis hijos y obviamente pues cuesta, ¿no? La cuestión del entretenimiento, o sea, debo de tener que, o sea, dedicar parte de mis gastos a tener una buena conexión de internet, tener mi Netflix, tener un montón de cosas, ¿no? Para entretenernos. Y en la cuestión del arreglo personal, pues tiene que ver ahí, por ejemplo, lo de la ropa, pero ya son otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que se va a hacer los chinos allá en la estética, la señora, y que a ponerse las uñas, y que hacerse esto, lo otro, y que un masaje, que una mascarilla, y se invierte mucho, ¿sí? Sin embargo, cuando alguien nos dice, algún profesional nos dice, sabes que necesitas eh, cambiar tu alimentación, por ejemplo. Necesitas agregar esto, quitar esto. ¿Y qué decimos? Uy, no, sale muy caro. ¿Sí o no? Decimos. Uy, no, es que es muy caro hacer una dieta. Es que es muy caro cambiar mi alimentación porque, para empezar, no tengo tiempo y aparte, pues tengo que invertirle mucho. O sea, nos duele el codo, como decimos. Pero para estas otras cosas no nos duele, o sea, lo hacemos con todo el gusto del mundo, incluso sacrificamos otras cosas, a lo mejor no tengo algo muy importante, básico, esencial, pero tengo mi Netflix, mi cuenta de Netflix. Entonces vean cómo vivimos confundidos, ¿no? En cuanto a estas cosas y obviamente hay consecuencias. ¿Ok? Porque ahorita veíamos, ¿no? O sea, cómo nos alimentamos, ¿sí? De qué nos alimentamos, en qué cantidades nos alimentamos, y eso trae a la larga consecuencias. El problema es que precisamente es a la larga, o sea, no es dentro de una semana, y por eso como que decimos, pues es que no pasa nada, llevo tantos años haciendo esto, y véeme cómo estoy bien, estoy sano. El problema, por ejemplo, con las enfermedades cardíacas que mencionábamos ahorita, es que su primer síntoma es la muerte. O sea, pueden pasar muchísimos años y lo primero que sentiste fue tu ataque al corazón.
O sea, no hubo nada más que dijera, ah, estoy enfermo del corazón. Simplemente se desploma la persona y hasta ahí llegó. ¿Sí? Entonces, bueno, hay un detalle, por ejemplo, en la cuestión de la industria farmacéutica que a veces, en la cual nosotros confiamos mucho actualmente porque, pues tienen soluciones para todo, ¿no? Eh, si tengo un malestar, ahí está una pastilla. Si me siento, y vean los comerciales de la televisión. O sea, gran parte de los anuncios que ustedes ven en televisión tienen que ver con medicamentos. Y te dicen, come lo que quieras, al cabo que nada más te tomas esta pastillita al final, cuando empiezas a sentir el malestar, y asunto resuelto. ¿Sí o no? ¿Han visto ese tipo de publicidad? Bueno, esta industria podemos pensar que fue creada para ayudar a la humanidad, para mejorar nuestra salud, que fue creada por científicos, que fue creada por médicos, por profesionales de la salud, pero déjenme decirles que no es cierto. O sea, estas personas que ustedes puedan ver aquí son los creadores de esta industria. ¿Les suena alguno? Pues son personas muy que frecuentemente las escuchamos sus nombres. Ninguno de ellos era médico, ninguno de ellos era científico, ¿sí? Todos ellos eran empresarios, multimillonarios, magnates. Este es el más famoso, ¿no? Rockefeller, Andrew Carnegie, creo que hasta ahí por allá en Estados Unidos una universidad con ese nombre. JP Morgan, Vanderbilt, todos ellos, en aquellos tiempos se dedicaban a, o sea, a sus negocios, ¿no? Y de repente, por ahí, me parece que Rockefeller se dedicaba a la cuestión de la industria petrolera. Por ahí se dan cuenta de que eh, hay un campo muy grande para ampliar sus negocios, sus ganancias en la cuestión de la salud, al crear medicamentos a base de derivados del petróleo. Entonces, si ellos ya manejaban esa industria, dijo, pues vamos a ampliar nuestro campo de trabajo, de acción, de ganancias, e incursionaron en la cuestión de la salud. ¿Sí? Eh, Ahora, el objetivo era sanar, el objetivo era tu salud, el objetivo era que vivieras mejor, el objetivo era ayudar. No, o sea, el objetivo era y sigue siendo el, el dinero, ¿sí? El ganar dinero. Es un negocio, o sea, así tenemos que verlo, ¿sale? Y saben que como buenos empresarios, ellos, especialmente este señor de arriba, tenían una filosofía, ¿sí? De monopolizar, o sea, la industria en la que trabajaba. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eliminar toda competencia. Hasta esos años, la cuestión de la medicina se basaba totalmente en la cuestión de lo natural, ¿sí? Se preparaban, bueno, sí, se preparaban algunas medicinas, algunas fórmulas, pero todo basado en las plantas, en lo natural, ¿sí? En las flores, etcétera. Ustedes deben de haber escuchado algo de eso, ¿no? Eh, de lo que se utilizaba, ¿no? En muchos años atrás. Eh, pero cuando surgió esta industria, pues ya
Eso se quedó obsoleto. Lo que hicieron ellos fue eliminar a la competencia. ¿Cuál es la competencia? La cuestión de la medicina natural. Entonces lo que hicieron fue este, satanizar todo lo que no tenía que ver con lo que ellos ofrecían, lo que ellos manejaban, lo que vendían, ¿sí? Se empezó a enseñar en las escuelas que esta era la solución, ¿sí? Los medicamentos ya tratados o hechos a base de químicos. Y se cerraron muchas escuelas, universidades de medicina que bueno, estaban basadas sus enseñanzas en lo natural, porque estos señores, acuérdense lo que hicieron, o sea, monopolizaron todo. Entonces, cualquier cosa que no fuera de acuerdo a lo que ellos ofrecían era obsoleto, era casi del diablo, y hasta la fecha, ¿sí? Acuérdense, todo lo que vivimos, por ejemplo, hace unos años. O sea, si no es lo que yo digo, si no es lo que yo te ofrezco, no sirve. Eso es lo que hicieron. Y por ejemplo, les digo, ellos prácticamente compraron a las escuelas, las universidades, ya mucho tiempo después la cuestión de la televisión, la publicidad, la propaganda, etcétera, para que únicamente se promocionara y se vendieran sus productos. Por ejemplo, miren lo que se dijo en el año 2022 por esta empresa este, de la BBC, que a lo mejor ustedes han escuchado. Sacaron por ahí un titular que decía los peligros de las sobredosis de vitaminas. Los peligros de la sobredosis de vitaminas. Es decir, ellos también empezaron a hacer, se ha hecho una campaña en contra de las vitaminas, ¿sí? Cuando se sabe que las vitaminas no causan problemas. Por ejemplo, dicen que la vitamina C en ciertas cantidades, por ejemplo, más de 100 miligramos, causa piedras en los riñones. Eso se dice, ¿sí? Pero no es cierto, o sea, porque también hay estudios que dicen que no es cierto. Y entonces ahí es donde empezamos a decir, a ver, entonces, ¿quién tiene la razón? Pero como la gente poderosa, la que controla y la que dice lo que se debe de hacer, entonces si tú dices lo contrario, pues tú eres el que estás loquito y estás mal informando a la gente. Pero esto es lo que sale, o sea, y nosotros, lo que se nos dice, nosotros nos basamos mucho en lo que vemos en la televisión, ¿sí o no? Porque decimos, bueno, si salió en la tele, si lo dijo fulanito, si dijeron las noticias, debe ser cierto. Si salió en la revista tal, debe ser cierto. Si lo dijo tal científico, debe ser cierto. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, de no dejarnos guiar nada más porque alguien dijo o salió en tal lado alguna información. ¿Sí? Por ejemplo, miren, ahorita que hablamos de las vitaminas, eh, por ahí en los años 40, este señor, por ejemplo, bueno, aquí tenemos a tres al menos. Frederick Lenner, William McCormack, dice que ellos fueron los pioneros en el uso de altas dosis de vitamina C para tratar enfermedades que dice aquí, virales, cuestiones de virus. Dice que ellos las trataban con altas dosis, a sobredosis de vitamina C. ¿Qué pasaba? O sea, la gente se moría, había efectos secundarios. No. Linus Pauling dice que él recibió el Premio Nobel de Química. Él también dice que empezó a sugerir la vitamina C, el uso de la vitamina C para combatir el resfriado común. Pero cuando él sacó estos estudios, obviamente se le vino encima toda
la comunidad científica, así entre comillas, porque dijo, no, o sea, necesitamos que, o sea, eso no puede servir, o sea, necesitamos medicamentos. Lo otro ya quedó en el olvido, o sea, es cuestiones, obsoletas, creencias antiguas de la gente, eso no sirve. Tú necesitas tu pastillita, ¿sí? Entonces, eh, pero se sabe, por ejemplo, hay muchos trabajos y estudios que obviamente pocas veces salen a la luz porque estas personas, digo, tienen controlado toda esta industria, entonces no se permite que salga a la luz todo esto, ¿no? Este tipo de información generalmente. Y donde salen, donde usted puede ver esa información, son a veces, no sé, revistas, canales, etcétera, que no están, ¿cómo podemos decir?, aprobados, ¿sí?, por las asociaciones que regulan todo esto, que son controladas por estas personas. Miren, por ejemplo, todos los beneficios de esta vitamina. Y ustedes pueden ver los beneficios de todas las vitaminas, pero vamos a mencionar nada más esta, que es la que salió aquí al tema. Es una vitamina que nos ayuda como una antitoxina, como antihistamínica para ¿cómo se dice?, para las alergias, por ejemplo, antiviral, como para la situación que vivimos hace poco, regula la glucosa en la sangre, es antidepresiva, anticancerígena, o sea, serían todos los beneficios y muchos más. Pero de unos años para acá se les empezó a satanizar a las vitaminas. ¿Por qué? Y te dicen, ¿sabe qué? Es que no puedes comer mucho porque es malo eso y te va a hacer daño y cuidado con las vitaminas, ¿sí? Eh, entonces, en la cuestión de los medicamentos, decimos ahorita, la gente de dinero, los magnates, ellos patrocinan y le pagan a los organismos reguladores, es decir, los que sacan a la venta o los que permiten sacar a la venta un medicamento. Curiosamente, ellos mismos son los que, o sea, ellos los fabrican y ellos mismos son los que pagan a estas instituciones. O sea, ellos los patrocinan, son los dueños prácticamente. Ellos pagan especialistas, pagan los procesos de prueba, que a usted le sorprendería saber, por ejemplo, que para que un medicamento salga a la venta o se ponga en circulación, ¿cómo puedo decir? Los procesos de prueba son muy fáciles, ¿sí? Y basta con presentar ahí dos pruebas que tengan que ver con que el medicamento fue mejor que un placebo, por ejemplo. O sea, tuvo mejores resultados que un placebo, entonces vamos a la venta y aplicarlo a todo mundo. Estas personas, por ejemplo, son las que editan las revistas médicas. ¿Qué les parece? O sea, donde salen los estudios científicos que nosotros, en los que confiamos muchas veces, ellos son los que los patrocinan. Entonces, si se fijan, pues al darnos cuenta de esto, hay muchas cosas que podemos empezar a cuestionarnos, ¿no? O sea, no quiere decir que todo es malo, ¿sí? Sin embargo, sí hay muchas cuestiones que nosotros deberíamos en las que debemos de reflexionar, ¿sí? Porque muchas veces confiamos ciegamente en la información que recibimos. Eh, por ejemplo, miren, aquí les doy unos datos muy interesantes. Por ejemplo, menos del 6% de los médicos en Estados Unidos reciben capacitación sobre nutrición, sobre alimentación. Menos del 6%, o sea, prácticamente nadie. El 26%, miren lo que pasa también, de los pacientes dados de alta en Estados Unidos salen del hospital
más desnutridos que como llegaron. O sea, si ya llegaron con problemas de alimentación, cuando se van de ahí salen peor. Es decir, por ejemplo, la comida, la dieta que se les da ahí, generalmente les perjudica más. Y el problema es que dice aquí en la parte de abajo que entre el 80 y el 90% de esas personas que llegaron ahí al hospital, este, sus padecimientos tenían que ver con la alimentación, con déficits, con desórdenes alimenticios y traían ciertos problemas. ¿La lógica cuál es? Bueno, si mis padecimientos tienen que ver con lo que como, debo de qué? De cambiarle, de mejorarle su dieta, ¿sí o no? Mientras esté al menos ahí en el hospital, pero no pasa así. Entonces son cuestiones en las que tenemos que, como dice aquí, reflexionar. Este, y a esta industria de la farmacéutica también se le llama, y muy atinadamente, la industria de la enfermedad, o sea, el negocio de la enfermedad. Eh, Miren, por ejemplo, todos sabemos que existen efectos secundarios, ¿sí o no? Cuando tomamos medicamentos. ¿Hay efectos secundarios? ¿Lo sabemos? Sí. ¿Hay reacciones adversas también? También las hay, ¿sí? Y aún así nosotros seguimos que basando nuestra confianza en el medicamento, ¿sí? Antes que en cualquier cosa, le digo, no es que sea malo, ¿sí? Lo que es malo a veces es el tiempo durante el cual los consumimos, los medicamentos, las cantidades. Y ahora usamos para todo, ¿sí? Medicamento. Hay para todo tipo de padecimientos. Aunque sabemos que hay efectos secundarios, aunque sabemos que hay reacciones adversas, aún así confiamos. Miren, aquí en estos datos, en Reino Unido, ¿sí? Dice, hay alrededor de 10.000 muertes anuales por consumo de medicamentos. 10.000. Dice, en comparación con 3.500 muertes que hay más o menos por accidentes de tráfico. Es decir, ¿qué causa más muertes, por ejemplo, en Reino Unido? ¿La medicina o los accidentes de tráfico? Y sin embargo, por ejemplo, se le da mucho se dedica, por ejemplo, dinero, presupuesto a la cuestión de, del otro, o sea, para invertir, para concientizar a la gente, que no sé, que no manejen exceso de velocidad, que respeten las señales, etcétera. Se fijan cómo tenemos prioridades volteadas cuando se nos está muriendo más gente en ese país por consumo de medicamentos. ¿Sí? En Estados Unidos, al año mueren 106.000 gentes, personas, por efectos secundarios, por reacciones adversas, ¿sí? Y el detalle, el detalle es que no es por sobredosis, no es por un error médico, no es porque hizo las cosas mal el paciente. O sea, son medicamentos que o sea, fueron eh, prescritos correctamente, o sea, bajo las normas y bajo los estándares, donde la persona pues tomaba las dosis que tenía que tomar y aún así es el resultado, ¿sí? O sea, no son negligencias ni del paciente ni del médico.
es simplemente por consumir el medicamento. Entonces, imagínense 106,000 muertes al año. Imagínense en varios años la cantidad de personas que mueren. No sé, en 10 años, en 15 años, en 20 años. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el dato de que menos de una persona, o sea, en cuestión estadística, hay menos de una muerte al año por el supuesto uso de las vitaminas que tanto se ha satanizado. ¿Qué les parece? Y eso, les digo, tampoco está comprobado, porque no existe ningún estudio que diga que las vitaminas son malas. Pero si usted busca información en internet, le va a aparecer un montón de cosas que dicen, y cuidado con la vitamina, y cuidado con esto y con lo otro, pero no es algo científicamente comprobado, no existe. Pero se dice por ahí en televisión, se dice en las revistas, se dice en muchos lugares, y nosotros lo creemos. Eh, entonces, les decía ahorita, tenemos una píldora, dice aquí, para cada enfermedad, ¿sí o no? Para todo. Y cada vez salen cosas nuevas y vean nada más ustedes las publicidades que sacan, ¿no? Lo que vemos en los comerciales. Hay para todo, ¿no? Que le dio el torzón, pues ahí está esto. Que sintió esto, ahí tenemos esto. ¿Ok? Y bueno, sabemos, por ejemplo, aquí dice que el estar sano es importante. Y todo el mundo lo sabemos, incluso la gente que está detrás de estas industrias. Pero dice aquí, no, eso no queda, no es negocio. El estar sano no es negocio. ¿A quién beneficia? Pues nomás tú te beneficias. A lo mejor tu familia que pues no va a sufrir por la razón de que estés enfermo, pero nada más. O sea, o sea, el alimentarte bien, el que hagas ejercicio, el que medites, ores, que eso es lo que te da salud, eso no le da ganancias a nadie, no es un negocio. Ahora, algo interesante es que si nosotros nos damos cuenta de quién, al menos por ejemplo en estos días, quiénes son los que están al frente de estas empresas o de la industria farmacéutica, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que son las mismas personas que están detrás de la industria de la guerra, de la industria armamentística. Entonces, es para que pensemos, ¿realmente le interesa a esa gente que yo esté sano, que yo viva, que viva bien? Pues no, porque la misma persona que me da esa pastillita también me da una pistola y un proyectil y una granada. Entonces, es un negocio. Eh, miren esta declaración de Elena White también en el libro de Consejos sobre el régimen alimenticio. Dice, mis queridos amigos, en vez de seguir una conducta que previene la enfermedad, o sea, ese es el ideal, acuérdense, el ideal de Dios es que tengamos salud. Que si estoy enfermo, sane, sí, pero el ideal de Dios es que ni siquiera me enferme, que yo prevenga la enfermedad. Dice, más bien estamos, ¿qué dice aquí? Mimando la enfermedad. La amamos, la acariciamos. ¿Sí? ¿Por qué? Por nuestros hábitos, dice, y cediendo a su poder. Y se deben evitar el uso de, ¿qué dice aquí? De medicamentos. Hay que evitarlo. No dice que, o sea, no los pruebes, no son del diablo, no. Evítalos. Y siempre, ante cualquier duda, hay que recurrir primero a lo natural. Evítalo, dice aquí.
y observa cuidadosamente las leyes de salud. Si tienes alguna, dice, consideración por tu vida, si aprecias tu vida, dice aquí, come alimentos, ¿qué dice? Sencillos. Oye, pero qué caro sale eso, ¿no? Decimos, es que eso es bien caro comprar esto, comprar lo otro. Bueno, ahí eso es ya muy personal. Pero nosotros invertimos grandes cantidades de dinero en otras cosas y no nos puede para nada. Pero cuando me dicen, oye, agrega esto a tu alimentación o quita esto, ¿no? En cuestión de agregar, pues implica que un gasto. Ahora tienes que comer de esto también o agrégale esto a tu alimentación. Y digo, "Oh, pues es que sale muy caro eso. Bueno, vamos a ver qué sale más caro al final, ¿sí? Y dice, alimentos, dice, preparados de manera simple también, porque a veces sí comemos cosas naturales, pero las echamos a perder nosotros con la forma en la que la preparamos, en la que cocinamos y bueno, le quitamos todo ¿cómo puedo decirle? El beneficio que pudiera darnos ese alimento, se lo quitamos, ¿sí? Dice también debemos de hacer más, ¿qué dice aquí? Ejercicio físico, uy, no, qué flojera, ¿no? Pues eso es para los que quieren estar así cuadradotes, musculosos. Eso pensamos, ¿no? Yo como no tengo esa necesidad, yo así me veo bien, me veo guapo, ¿para qué hago ejercicio? Si así me acepto, decimos ahorita está mucho de moda esa frase. Pues, yo así me acepto. ¿Para qué voy a hacer ejercicio? Eso es vanidad. Pero tu cuerpo no, ¿cómo puedo decir? Tu cuerpo no sabe de aceptación. O sea, tu cuerpo no dice, ah, bueno, no me voy a enfermar porque él se acepta así. O sea, tu cuerpo no sabe de eso. O sea, tu cuerpo simplemente reacciona ante ciertas circunstancias. Entonces, si yo lo trato mal, voy a pagar las consecuencias. El uso, dice aquí, de drogas, de los medicamentos, aquí se les llama drogas, dice, debe ser abandonado para siempre. Eso es lo ideal, que tú nunca llegues a tomar medicamentos, que ni siquiera te enfermes, ese es el ideal de Dios. Dice, porque al paso que no cura ninguna enfermedad, o sea, prácticamente no tenemos medicamentos que curen enfermedades. Simplemente te van que, ahí te hacen que la sobrelleves, ¿sí? Pero no van a la raíz del problema. O sea, no tratamos que causas, tratamos síntomas. Entonces, si yo trato síntomas, nunca voy a curar la enfermedad. Nunca. Porque a lo mejor sí, o sea, me duele la cabeza y va, su pastilla, que bien se siente, ¿no? Ok, ya te quitaste el malestar, pero mi tarea o mi deber como, por ejemplo, como médico, como profesional de la salud debe ser, a ver, ¿pero ¿por qué te está doliendo la cabeza? O sea, no te voy a mantener toda la vida tomándote esa pastilla para que se te quite el dolor. ¿Por qué te está doliendo? Ese es el asunto. O sea, el chiste es, o el objetivo es que tú dejes de tomar ese medicamento. Eso debería de ser, pero como dijimos que esto es un negocio, entonces yo como empresario, o sea, a mí como empresario no me conviene que tú estés sano, porque si tú estás sano, si tú nunca pisas el hospital, pues ¿de qué voy a vivir yo? Y mis ganancias empiezan a verse disminuidas. Entonces dice aquí que no curan enfermedades, dice. Y por el contrario, ya vimos ahorita que hay efectos, ¿sí? Dice aquí, debilitan tu sistema inmunológico, por ejemplo, lo hacen más susceptible a la misma enfermedad. Yo no lo estoy diciendo esto, lo estoy diciendo que Dios.
Entonces son cosas que tenemos que ir cambiando, ¿no? O sea, cambiar nuestros hábitos, nuestra manera de vivir. Acuérdense lo que dijo Hipócrates, dijo, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a, qué, a cambiar, a dejar las cosas que lo enfermaron, o sea, ir a la causa. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, si traes ese dolor de cabeza y vamos a la causa, ay, ¿por qué te está doliendo la cabeza? Ah, pues es que no duermo bien. Ah, ok. ¿Y por qué no duermes bien? Ah, pues que traigo este problema, traigo esta bronca aquí con mi familia. Entonces, ¿qué gano yo con estarme medicando siempre? Si el problema ahí sigue, si tengo ese problema familiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que atacar ese problema y erradicarlo. Porque si no, ahí van a pasar años, décadas con el dolor de que, pues, y muchas veces también ese malestar, ese malestar puede desaparecer a través de medios naturales, de mi alimentación, de buenos hábitos. ¿Sí? Obviamente atacando el problema, pero primeramente con medios naturales, o sea, antes de estarme que intoxicando. Por ejemplo, miren, hemos escuchado esta expresión de dosis recomendadas. ¿Qué es la dosis recomendada? Bueno, es la cantidad, dice aquí, requerida de un nutriente para prevenir enfermedades relacionadas con la deficiencia del mismo. No sé si más o menos lo captamos esto. Porque no, pues está medio confusa, ¿no? La definición. O sea, es la cantidad que yo requiero de un nutriente para prevenir las enfermedades que tienen que ver con la deficiencia de ese nutriente. O sea, cuando hay falta de ese nutriente, cuando no pongo las cantidades suficientes, ¿sí? Por ejemplo, miren, la dosis recomendada para la vitamina C, que ahorita mencionábamos, es ¿cómo se dice? 60 miligramos al día de vitamina C. Y usted puede decir, bueno, eso es bien poquito, ¿no? 60 miligramos. Y con esto, por ejemplo, yo podría evitar enfermedades que se relacionan con la falta de vitamina C o con las cantidades necesarias de vitamina C. Por ejemplo, así algo fácil, una gripe, un resfriado, que ahora nos andan matando casi. Y que obviamente te dicen, tienes que meterte químicos a tu cuerpo si quieres salvar tu vida. Está sencillo, o sea, simplemente necesitaríamos 60 miligramos al día, que se nos hace a lo mejor muy poco, pero ¿por qué nos seguimos enfermando, por ejemplo, de gripa, de resfriados? Porque estas cantidades no las tengo en mi cuerpo. Entonces, se fijan el beneficio, o sea, sí, el beneficio, ¿no? Que podríamos obtener simplemente con conocer, como dice ahí el texto que leímos hace rato, o sea, con educarnos, con conocer de estos temas que deberían de interesarnos, ¿sí? Porque todo mundo nos enfermamos o todo mundo nos llega de una u otra manera o a nuestra familia y lo único que sabemos es ir a correr al médico para que me den mi medicamento, mi jarabe, mi vacuna, mi esto, mi lo otro. ¿Sí? Miren lo que dice aquí, si hubo alguna vez un tiempo en el que la alimentación debía ser la clase, perdón, más sencilla, o sea, nuestra alimentación debe ser más simple, más, como decimos, de vuelta a lo original, es cuando, dice aquí, si hubo un tiempo en la historia, dice, es ahora. ¿Cuál es la dieta original? La dieta sencilla, dice, ahí ustedes la pueden encontrar en Génesis 1:29. O sea, esa debe ser la base de nuestra alimentación, o sea, las cosas que naturales.
frutas, verduras, semillas, etcétera. La base, ¿sí? Que puedes decir, ay, nomás voy a comer eso, bueno, puedes comer más cosas, pero si la base de tu alimentación son cosas nocivas, pues las consecuencias las vamos a ver, ¿sí? Si la base de tu alimentación son las cosas que Dios creó y diseñó para tu cuerpo, pues también va a haber resultados, ¿sí? Obviamente no negativos, como generalmente sucede, ¿no? Con las formas en las que acostumbramos a alimentarnos. Entonces, estamos viviendo en una época, ¿sí? En que tenemos muchas opciones. Hay de todo, ¿no? Hasta conseguimos alimentos que vienen de otros países, de lugares muy lejanos del mundo. Pero tenemos que tener criterio, tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener sabiduría para alimentarnos. No porque está de moda, no porque, ah, mira, pues viene de tal lugar, vamos a probar. Y debemos de tener, de ser selectivos en esto, así como lo somos en otros aspectos y como debemos serlo, porque eso es lo que Dios quiere que practiquemos, ¿no? La temperancia en todo, o sea, que seamos que selectivos, ¿sí? Que seamos sabios. En esta cuestión no es la excepción, ¿sí? La pregunta es si cómo, si personalmente estoy haciéndolo, ¿sí? Si estoy siguiendo los principios que Dios nos dejó, si de esa manera también soy un testimonio para otros, un testimonio positivo, o causo penas con la gente que me rodea. Y cuando me ven y dicen, uy, pobrecito, ah, mira cómo le va, mira cómo está enfermo, mira, eso no es lo que Dios quisiera. Dios quiere, ya vimos ahorita, dice, yo quiero que prosperes en todo y que tengas salud, así como también que prosperas espiritualmente. O sea, todo, o sea, Dios quiere aunque todo. A veces, por ejemplo, el cristiano únicamente dice, pues, nada más me interesa lo espiritual. Y creemos que Dios está contento con eso. Sí, muy espiritual yo, pero estoy todo enfermo. Entonces, no. Dios quiere que, o sea, también mi adoración, o sea, debe ser completa. No nada más lo espiritual, ¿sí? Hay muchas cosas más. A veces nuestra mente es muy, o nuestro conocimiento es muy limitado, ¿no? En cuanto a lo que Dios quiere de nosotros. Así que, mira, vamos a terminar con esto. Dice, nuestra civilización, o sea, la sociedad en la que vivimos, dice, artificial le llama aquí. Dice, fomentan males que anulan los sanos principios. Y eso lo vemos por todos lados. Pero ahorita, bueno, estamos hablando de la alimentación. Ahora, la sociedad fomenta situaciones, cosas, dice, males que anulan los principios de Dios en cuanto a la alimentación, totalmente. Dice, las costumbres, modas, dice, están en pugna con la naturaleza. Las prácticas que imponen, o sea, lo que es de ahorita, que decimos, esto es lo que se usa. Los apetitos que alientan, lo que se promueve, lo que vemos, ¿no? En la publicidad, dice, aminoran la fuerza física y mental. Y por eso nos la vimos así quejándonos, ¿no? De todo. Y cómo me siento cansado y dormí 10 horas y siento que no descansé. Y todo el día ando ahí durmiéndome y me siento débil. Dice, echan sobre la humanidad una carga insoportable. O sea, por todos lados vemos que enfermedad, miseria, pena. Eso es lo que se nos está, de eso se nos está bombardeando. Muchos, dice aquí, violamos las leyes de salud porque por ignorancia. O sea, yo no sabía que esto estaba mal y dice, y necesitamos que instrucción. O sea, necesitamos que se nos enseñe, que se nos platique de esto.
Necesitamos buscar nosotros en leer, necesitamos pedir orientación, asesoría, sobre todo con gente que sabe, ¿no? De esto. Pero dice que la mayoría de nosotros, fíjense, aquí está el problema. A lo mejor tú puedes decir, bueno, es que yo no sabía este asunto, ¿no? Pero la mayoría dice, sabemos que, dice, cosas mejores que las que practicamos, si no es que todos. O sea, si analizamos nuestra vida, podemos decir, bueno, en cuanto a nuestros hábitos, prácticas, todo, podemos decir, bueno, pues sí sé que ando medio mal en esto. El problema es por qué si yo sé que hay cosas que me hacen daño, que me están matando, etcétera, ¿por qué las sigo haciendo? Esa es una buena pregunta. Dice, debemos comprender cuán importante es que dice, que rijamos nuestra vida por nuestros conocimientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, sí que conocemos muchas cosas y ahorita tenemos mucha información también, ¿sí o no? A nuestra disposición. Y a veces decimos, no, sí, pues yo había leído de eso. Ah, sí, yo conozco eso. Sí, me habían platicado, sí, lo sé, lo vi por ahí, que hace daño, que no se debe, que no se debería, que no hay que abusar de esto. O sea, la mayoría sabemos, ¿sí o no? Y en cuestión de comida, pues más, creo yo. O sea, pocas veces comemos algo, por ejemplo, eh, sin saber que a lo mejor me está haciendo daño. Pocas veces. Es decir, la mayoría de las veces que yo como, estoy consciente de lo que estoy comiendo. Oye, pues, está bien grasoso. Pues sí, está bien rico. Oye, pero mira eso, y que está contaminado, y que esto, y que el otro. Y que no abuses de esto. Pues sí, ya sé, pero pues, de algo me he de morir, decimos. Esa es nuestra frase. Y creemos que ya con eso solucionamos todo, ¿no? Entonces, hay que entender que nuestra vida debe ser regida por nuestro conocimiento, por la razón. Entonces, si estoy viendo que estoy haciendo algo mal, entonces, ¿qué estoy haciendo? Sí, ya sé, muchos decimos, no, no, sí, sí, yo sé, es que soy bien tragón, decimos, y abuso de esto y lo otro. Bueno, luego, ¿qué vas a hacer? Pues es que, ¿cómo voy a dejar eso? ¿Cómo si está bien rico? ¿Cómo si toda mi vida? ¿Cómo si pues es lo que hay? ¿Cómo si lo demás está bien caro? Decimos. Entonces, es algo en lo que tenemos que meditar. O sea, Dios, no te quiere tener así, enfermo, débil, desnutrido. Y a veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? O sea, a veces pensamos, "Ay, ¿por qué Dios me tendrá así? ¿Qué me quiere decir Dios con esto? Con esta enfermedad. Pues te quiere decir que debes de ponerle sello a tu boca, tal vez. Pero estamos como que en otro canal nosotros, ¿no? Y no nos damos cuenta de que pues, todas esas cosas que traemos, que padecemos, es por nuestras prácticas. Entonces, Dios también no va a hacer mucho por nosotros porque podemos orarle mucho a Dios y tener mucha fe en Dios, por ejemplo, cuando ya traemos un padecimiento, eh, y decirle, es que yo confío mucho en Dios y Dios me va a sanar y esto y lo que estoy orando y están orando por mí en la iglesia. Pero acuérdense lo que dijo Hipócrates. O sea, y eso es lo que Jesús hacía también. O sea, Jesús no sanaba a alguien que no quería ser sanado. Siempre que Jesús se acercaba a un enfermo, le decía, ¿qué quieres que haga? Y parece una pregunta tonta, ¿sí o no? Porque si la persona se le veía lo enfermo hasta por las orejas, ¿sí? Parece que esa pregunta de Jesús sobraba, ¿no? O sea, si hubiera dicho la persona, oye, pues que no me estás viendo cómo estoy, como que qué quiero. Pero Jesús aplicaba este principio que decía Hipócrates. Y le decía, a ver, ¿qué quieres?
porque a lo mejor la persona no quería ser sanada realmente, o sea, sí, pues quería que le quitaran el malestar, pero Jesús, acuérdense que Jesús no nada más quitaba síntomas, malestares. Jesús quería sanar completamente. Entonces, para sanar completamente tenía que atacar ¿qué? La causa. Y generalmente la causa eran los malos que, los malos hábitos, malas maneras de vivir. Por eso aquella mujer, ¿se acuerdan? Aquella mujer adúltera le dijo, ok, vete, pero ya que no peques más. O sea, tienes que cambiar tú tu vida. Esto le decía a todos, ok, te voy a sanar, pero tienes que cambiar. ¿Sí? Entonces, lo ideal para nosotros es que ni siquiera lleguemos a enfermar. Ese es el ideal de Dios. Hay gente, yo he conocido gente que jamás en su vida pisó un hospital, más que a lo mejor para visitar a un enfermo, pero no porque está enfermo. O sea, probablemente ustedes conocen gente así, ¿no? Que dicen, qué sano está esta persona, este viejito, esta señora, ¿sí? No se enferma de nada, no le duele nada. Tenemos que pensar por qué, ¿no? A veces decimos, no, pues es que es gente de antes, ¿no? Gente antigua, de buena madera, dicen. Ay, pero nunca nos da curiosidad a ver cómo son su manera de vivir, qué hace, qué no hace. Y eso les digo, es un gran testimonio también. Más que llegar yo con mi Biblia, ¿sí? Que mucha gente esto no le interesa. Pero cuando me ven que estoy sano, que dicen, oye, yo estoy bien mal, me siento muy mal, somos de la misma edad y yo me veo más acabado que tú, etcétera. A ver, ¿qué haces? ¿Por qué? Y ahí es donde podemos nosotros también hablar de los planes de Dios, del mensaje que Dios tiene para nosotros. Y eso va a tener mayor efecto, ¿no? Un efecto más beneficioso en alguien, ¿no? Que si yo llego a leerle la Biblia, eso ya es después. Entonces, ojalá que podamos pues reflexionar, ¿no? En nuestra manera de vivir, en estos aspectos, que Dios nos ayude a hacer buenas decisiones, ¿no? A tener un estilo de vida que pueda glorificarle, que pueda, hablarle a otros por sí mismo de quién es nuestro Dios y que podamos experimentar, pues, los beneficios, ¿sí? De todas las cosas que Dios ha hecho para nosotros. Que el Señor les bendiga.